mirada hacia el mundo del arte en Chile es una mirada de alguna manera externa, porque como salí de Chile por 9 años, lo pude ver desde afuera. Entonces tenía una opinión como egresada de la Universidad de Chile. Tenía una opinión muy crítica frente al círculo de artistas. Pensaba cuando era chica que la única meta de los artistas chilenos era ser famosos. Como que sentía que, por lo menos en esa época, que era el año 93, ponte tú, sentía como que la gente quería, los artistas querían salir en las revistas, salir en las entrevistas, y como tener un lugar en los medios, ¿no? Que era muy difícil en esa época, tampoco había muchos medios. Entonces yo sentía que el trabajo no era tan importante como era poder aparecer en algún lado, ¿cachai? Que la gente supiera tu nombre. Y quizás era parte de lo que me pasaba a mí, ¿no? Pero sentía que era muy chico el círculo y las temáticas que habían de pintura eran muy cortas, muy iguales, y tenía mucho que ver con la historia de Chile, con la historia de política de Chile, ¿no? Entonces era muy difícil tener una opinión como, no sé, certera, ¿no? Entonces cuando yo salí de Chile, que fue en el 96, yo tenía 26 años más o menos, ahí pude conocer lo que era la fauna de los artistas en Estados Unidos, en Nueva York, las galerías que había en los museos, y me di cuenta que la opinión que yo tenía del círculo de artistas chilenos daba lo mismo, ¿cachai? Porque daba lo mismo la opinión, ¿cachai? Porque era tan grande, o sea, era tanta la competencia, eran tantos los museos, eran tantas las galerías, era tan bonito, era tan alucinante los estilos, ¿cachai? Que había estilos, no sé, abstractos, había figurativos, habían cómics, habían instalaciones, habían videos, ¿cachai? Entonces yo lo único que me gustaba cuando era joven era las cosas que se parecían a mi pintura, nada más, y no había mucho tampoco. Entonces cuando fui allá me di cuenta que a mí me podían gustar muchas cosas distintas. Me podían gustar una instalación de Newman, que era una cosa alucinante en un museo, no me acuerdo cuál era, que eran unos carruseles con unos perros de plástico que daban vuelta con unos videos, unas cosas rarísimas, pero que estaban tan bien hechas y que te metían en un mundo. O sea, vi unas pinturas abstractas que eran alucinantes, preciosas, vi dibujos hechos con lápiz pasta en el muro, cosas hechas con papeles en el suelo, y me abrió la cabeza. Nueva York para mí fue como que me salí al espacio y pude ver las cosas de arriba. Yo empecé a vender desde muy chica, o sea, desde que estaba en la universidad empecé a vender las pinturas, ¿no? A precios muy bajos al principio. Y siempre mi experiencia era que llegaban las personas a mi taller, ¿no? Habían visto algo en una revista. Yo siempre fui muy mediática, ¿no? Cuando me di cuenta que los medios uno tenía que hacerse amiga de los medios para poder tener la ventana hacia las personas. Entonces yo ahí caché que tenía que mis pinturas se tenían que ver, aparte de la galería o del museo, se tenían que ver en las revistas, ¿cachai? Entonces mucha gente llegó a través de eso, llegaba a mi taller y me compraban pinturas, ¿no? Y eso ocurrió, y cuando uno es joven eso ocurre mucho, ¿no? Es bastante fácil, ¿no? Después yo me fui a Nueva York y ocurrió lo mismo, también vendí así, ¿no? Hice un par de exposiciones y algunas amigas, personas conocidas, tenían plata y me compraron una pintura. Y cuando volví, ese sistema como que era mucho más lento, ¿no? Es mucho más lento. Y por eso yo, cuando tú me preguntaste el tema de la plata, yo siempre pienso que para mí mi sustento son mis clases, no pienso en las pinturas. Las pinturas son un extra que me llega y que de repente tengo suerte de que varias personas quieren comprarme una pintura y
y quedó bien, ¿no? Pero en general no puedo depender de eso, ¿no? Entonces yo hago una exposición y a veces se venden 3 cosas, a veces no se vende nada, o a veces se vende mucho, pero todo no, nunca, ¿no? Nunca me ha pasado eso. Siempre he sentido de que pintar es como meditar, ¿no? Porque yo tengo una serie de pasos a seguir, ¿no? Hago el dibujo, después lo proyecto, después pongo unos masking tape, después los saco, después tapo un mono, pinto el fondo, preparo los colores. Y más o menos siempre igual, ¿no? Entonces cuando hago eso no tengo que estar preocupada de qué hago primero, qué hago después. Entonces estoy todo el rato pensando otra cosa, es como estoy en automático, ¿no? Y he pintado tantas veces cara, tantas veces tripas, tantas veces montañas, dulce, qué sé yo, que siempre estoy un poco en automático, ¿no? Y estar en automático es súper rico, es como meditar. Entonces estoy pensando cosas que tengo que hacer, el sueño que tuve anoche, cosas que no he hecho y que estoy media jodida porque las debería hacer y no puedo, o cosas que me pasaron y los vuelvo a revivir y no sé, algo que me pasó, una pelea que tuve con alguien. Por ejemplo, ayer estaba pintando, ahí tengo una exposición y venía la persona a ver las pinturas, el curador de la exposición. Entonces yo sabía que me iba a preguntar un montón de cosas sobre el tema de las pinturas y yo lo hice nomás, o sea, no escribí nada para hacer las pinturas. Entonces empecé a pensar qué cosas le iba a decir, ¿no? Porque nunca lo había pensado muy bien. Soy bastante como de imagen, ¿no? El rollo teórico sale después solo, ¿no? Entonces, pero yo sabía que tenía que hablar con él, entonces pensaba eso, ¿no? Así que los tiempos para pintar a mí me sirven para pensar, para, no sé, irme en la volada. Un poco es como una agenda también, ¿no? Yo siempre quiero tener agenda y me las compro y todo, pero no la uso porque como que mientras estoy pintando estoy pensando en otra cosa. Cuando estoy dibujando no, porque cuando estoy dibujando estoy pensando en lo que estoy haciendo. En cambio la pintura son procesos técnicos que son como de obediencia, ¿no? O sea, cuando estoy haciendo el dibujo de una pintura, cuando lo invento, estoy ahí en la mesa con muchas fotos y voy inventando y ahí estoy pensando solamente en eso, ¿no? De que quede bien, de que quede divertido, de que encaje una forma con la otra forma y eso. Pero la pintura es obediencia para mí, es obedecerme a mí misma un proceso que yo inventé, ¿no? A mí me encanta eso. Hay algo que es muy fundamental, que lo he dicho varias veces, es que a mí dibujar y pintar me hace sentir como una persona, me da valor como persona, ¿no? Siento que las personas me quieren a través de eso. Como yo lo descubrí cuando era muy chica, de que todos me decían qué lindo tu dibujo, qué lindo, y entonces como que eso para mí era como que yo tenía que dibujar porque la gente me iba a decir qué lindo, ¿no? Y creo que sigo teniendo eso, ¿no? de que siempre como que le doy valor a mi ser, a mi vida a través de mi trabajo, ¿cachai? Como que si no lo hago yo me podría desaparecer, una cosa así.